Siguen los elogios de Ducati a Marc Márquez, con Bagnaia en un segundo plano. En su clásico análisis después de cada fin de semana de Gran Premio, el director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, ha alabado la carrera de Marc Márquez en Losail. ¿Qué habrá dicho del español? ¿Están dejando de lado a Bagnaia? Quédate, te lo contamos. Un Marc incomparable en estos momentos. Así de tajante define Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, el estado de forma del ilerdense. En Qatar, el octocampeón logró su séptima victoria en 8 carreras y el gurú italiano se ha rendido ante su rendimiento en una pista en la que, a priori, era favorito Pecco Bagnaia. Gigi Dall'Igna destaca un ejercicio de estilo que demostró una vez más toda su fuerza, pero sobre todo su capacidad táctica y su sagacidad competitiva para saber leer la carrera y modular sus recursos en los momentos más importantes, optimizando las formas y los tiempos para el ataque final. Que Losail no se adapte a su estilo eleva a otra dimensión el doblete de Marc en el Golfo Pérsico. Se anotó así su tercer éxito en 4 carreras largas, el séptimo del total de 8 disputadas hasta la fecha. Pole, sprint, GP y vuelta rápida en una pista en la que no destacaba desde hacía más de 10 años. No era uno de sus escenarios favoritos y esto hace que su éxito sea aún más brillante, apunta Dall'Igna en su clásico análisis después de cada fin de semana de Gran Premio. Al igual que Tardozzi, el director general de Ducati sitúa a Bagnaia en un escalón inferior al de Márquez después de otro fin de semana de problemas para el italiano. También estoy satisfecho con la carrera de Pecco, una buena lucha digna de su categoría, limitada únicamente por haber tenido una salida en parrilla demasiado alejada de la primera línea, lo que le obligó a desplegar inmediatamente unos recursos preciosos para remontar, siendo incapaz de conservarlos para el final de carrera, en el que inevitablemente todo esto le pasó factura, ha zanjado. El rugido de los motores en el circuito de Losail se apagó, pero el eco de la victoria de Marc Márquez aún resonaba en los pasillos de Ducati. El piloto ilerdense, con su inconfundible número 93, había demostrado una vez más por qué es considerado uno de los grandes del motociclismo. Su actuación en Qatar no solo le valió la victoria, sino también una lluvia de elogios por parte de la cúpula de Ducati, dejando a Francesco Bagnaia en un segundo plano. Desde que se unió al team de Ducati, Márquez ha mostrado una adaptación sorprendente. En Losail, logró su séptima victoria en 8 carreras, un hito que no pasó desapercibido para Gigi Dall'Igna, director general de Ducati. Este destacó la capacidad táctica y la sagacidad competitiva de Márquez, resaltando cómo supo leer la carrera y modular sus recursos en los momentos clave para asegurar el ataque final. La pista de Losail, que no se adaptaba al estilo de Márquez, se convirtió en el escenario perfecto para que el piloto demostrara su versatilidad y determinación. Con una pole, victoria en la sprint, triunfo en el GP y la vuelta rápida, Márquez dejó claro que está en una forma incomparable. Mientras tanto, Bagnaia, el actual campeón del mundo, tuvo que conformarse con una tercera posición. Aunque su rendimiento fue sólido, una mala posición de salida le obligó a desplegar recursos valiosos desde el inicio, lo que le pasó factura al final de la carrera. Gigi Dall'Igna reconoció su esfuerzo, pero dejó entrever que Márquez está un escalón por encima en estos momentos. La actuación de Márquez no solo ha impresionado a la dirección de Ducati, sino que también ha encendido las alarmas en el paddock. Su dominio en la pista y su capacidad para adaptarse rápidamente a la Desmosedici lo convierten en una amenaza para sus rivales. Ducati, consciente de su potencial, no ha escatimado en elogios, dejando claro que ven en él al líder que puede llevarlos a nuevas alturas. En contraste, Bagnaia, que ha sido el estandarte de Ducati en las últimas temporadas, se encuentra en una posición incómoda. Aunque sigue siendo un piloto de élite, la sombra de Márquez se cierne sobre él, y la presión por mantenerse en la cima es cada vez mayor. Ducati, por su parte, ha dejado claro que la configuración de las motos la eligen los técnicos, buscando el bien común del equipo por encima de las individualidades. La temporada apenas ha comenzado, pero las dinámicas dentro del team de Ducati ya están cambiando. Con Márquez en plena forma y Bagnaia buscando recuperar su mejor nivel, la competencia interna promete ser intensa. Ducati, mientras tanto, observa con atención, sabiendo que de esta rivalidad pueden surgir grandes logros. En este contexto, la figura de Gigi Dall'Igna cobra especial relevancia. Como director general, su papel es crucial para mantener el equilibrio dentro del equipo y asegurar que tanto Márquez como Bagnaia puedan rendir al máximo. Sus declaraciones, siempre medidas,
reflejan la complejidad de gestionar a dos campeones en un mismo equipo. La historia de Ducati y Márquez apenas comienza, pero ya está dejando huella. Con cada carrera, el piloto ilerdense reafirma su estatus y demuestra que está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Bagnaia, por su parte, tiene ante sí el desafío de reinventarse y demostrar que sigue siendo el campeón que llevó a Ducati a la gloria. El campeonato de MotoGP 2025 promete emociones fuertes, y el duelo entre Márquez y Bagnaia será, sin duda, uno de los principales atractivos. Ducati, con su Desmosedici, tiene en sus manos a dos de los mejores pilotos del mundo, y la forma en que gestione esta situación determinará su éxito en la temporada. A medida que avanza el calendario, los focos seguirán apuntando a Márquez y Bagnaia. Sus actuaciones en la pista, sus declaraciones fuera de ella y la gestión del equipo serán objeto de análisis constante. En este juego de equilibrios, Ducati tiene la oportunidad de consolidarse como la fuerza dominante en MotoGP, siempre y cuando logre armonizar las ambiciones de sus dos estrellas. En resumen, la temporada 2025 de MotoGP se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Con Márquez en estado de gracia y Bagnaia buscando recuperar su trono, la rivalidad dentro de Ducati promete ser épica. Los aficionados al motociclismo están de enhorabuena, pues el espectáculo está garantizado. Felicidades, es una brutalidad. ¿Le puedes poner tú otro nombre a lo que has hecho, al tiempazo que te has sacado? La verdad es que me estoy encontrando bien, me estoy encontrando cómodo. Es verdad que en el quali debo usar un pilotaje, luego para vueltas consecutivas otro, pero me puedo adaptar, me lo permite la moto y esto me ayuda muchísimo. Pero lo último que me esperaba era empezar en la pole aquí en Qatar, porque es de los circuitos en rojo, es de los circuitos donde tenía apuntado sufrir, y sufriendo estamos allí, en los circuitos que sufrimos, y esto es lo más importante. Pues menos mal que estás sufriendo. ¿Cómo afrontas así, con tanto sufrimiento, saliendo desde la pole, la sprint a 11 vueltas? A ver, sufriendo, tampoco sufren todos, ¿eh? O sea, la vuelta rápida no he ido al límite, no, el segundo no y el tercero tampoco, así que todos van al límite, lo que te sale una vuelta o de una forma más natural o menos natural. Aquí es antinatural a mi estilo de pilotaje, pero bueno, con las vueltas lo he ido adaptando. Marc Márquez le está comiendo la tostada a Pecco Bagnaia, y no solo en la pista, también en la cabeza. Lo de ayer en Bahrein fue otro golpe directo al ego del campeón. Mientras Pecco se iba al suelo en la Q2, Marc volaba hacia su cuarta pole consecutiva como si fuera el dueño del campeonato. Márquez no solo está rápido, está confiado, suelto, disfrutando, y eso, en un piloto como él, es peligrosísimo. Pecco, en cambio, se ve tenso, errático, presionado. Se supone que este era su campeonato, con la mejor moto, el equipo ideal, pero llega Marc, recién llegado al equipo oficial Ducati, y empieza a marcar territorio como si nada. Cada pole, cada adelantamiento, cada sonrisa en el box de Márquez es una grieta más en la armadura mental de Bagnaia. Y eso, en MotoGP, pesa más que los cronos. De tal forma que Gigi Dall'Igna ha tenido que poner paz entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, porque las tensiones en la pista se trasladan al box. La tensión y la rivalidad que existe entre los dos pilotos del equipo oficial de Ducati ha obligado a intervenir a Gigi Dall'Igna, quien ha querido poner paz entre ambos. Porque el líder del equipo de ingenieros no quiere que esto se convierta en una guerra civil y provoque un incendio en el cual todos saldrían perdiendo. Y la prioridad es asegurarse que seguirá existiendo un buen ambiente dentro del box, como durante los últimos años, en los cuales no ha existido ningún problema. Como es evidente, la relación entre Marc Márquez y Francesco Bagnaia no es precisamente la más fluida y cercana de todas. Ambos se respetan y reconocen el talento del otro, pero también son conscientes de que son los principales aspirantes al campeonato de MotoGP. Por lo tanto, más que compañeros, se consideran rivales, y quieren demostrar quién es mejor, y afianzarse también como el piloto número uno en la marca de Borgo Panigale. Un privilegio que hasta hace poco recaía en Pecco, pero que ha visto como peligra desde la incorporación del 93 minutos. Además, tampoco hay que olvidar las polémicas que tuvieron en el pasado, cuando protagonizaron varios incidentes, como en el Gran Premio de Portugal, en el cual ambos se fueron al suelo, y se acusaron mutuamente de tener la responsabilidad. Pero el principal foco de conflicto es la pelea entre el turinés y Alex Márquez. En el GP de Aragón, tuvieron un accidente que acabó con ambos cayéndose,
y que fue determinante para que Jorge Martín acabara saliendo como campeón. Él, 63 minutos, aseguró que fue un momento determinante en la pelea por el título, y culpó al piloto del Gresini Racing Team. Pero la cosa no acabó aquí, y es que, más tarde, lejos de disculparse y de rectificar por sus palabras, llegó a decir que todo había sido premeditado y ya tenía la intención de tirarlo. Unas palabras que no gustaron nada a los Márquez, que no acabaron de entenderlas. Y por esa razón, nunca podrán ser amigos de Bagnaia, aunque se respeten. D'Aligna no quiere que Bagnaia y Márquez acaben como Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. D'Aligna se ha encargado de tranquilizar a Bagnaia y a Márquez, para que solucionen sus diferencias y no tengan ningún conflicto. Y es que en Ducati no quieren que acaben como Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Cuando ambos eran compañeros en el equipo oficial de Yamaha, llegaron a odiarse, e instalaron un muro dentro del box para no tener que verse las caras. La temporada 2025 de MotoGP ha comenzado con una intensidad inusitada en el seno del equipo oficial de Ducati. La incorporación de Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo, al equipo ha alterado el equilibrio previamente establecido, generando tensiones con Francesco Bagnaia, el bicampeón defensor. Esta situación ha obligado a Gigi D'Aligna, director general de Ducati, a intervenir para evitar que las fricciones en la pista se traduzcan en conflictos dentro del box. Desde su llegada, Márquez ha demostrado un rendimiento excepcional, desafiando la supremacía de Bagnaia y cuestionando su estatus como líder del equipo. Esta competencia interna ha generado un ambiente de rivalidad que, aunque natural en el deporte de alto nivel, ha comenzado a afectar la dinámica del equipo. D'Aligna, consciente de los riesgos que esto implica, ha tomado medidas para mediar entre ambos pilotos y preservar la armonía en el equipo. La relación entre Márquez y Bagnaia ha estado marcada por el respeto mutuo, pero también por una competencia feroz. Ambos son conscientes de que compiten por el mismo objetivo y que solo uno puede ser el número uno en Ducati. Esta situación ha llevado a momentos de tensión, como el incidente en el Gran Premio de Portugal, donde ambos pilotos se vieron involucrados en una caída y se culparon mutuamente. Además, el conflicto se ha intensificado debido a las declaraciones de Bagnaia tras un accidente con Alex Márquez en el GP de Aragón, donde insinuó que la acción fue premeditada. Estas palabras no fueron bien recibidas por los hermanos Márquez, aumentando la tensión entre los pilotos. D'Aligna ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la rivalidad entre Márquez y Bagnaia se convierta en una guerra civil dentro del equipo, similar a la que vivieron Jorge Lorenzo y Valentino Rossi en Yamaha. Para evitarlo, ha intervenido directamente, buscando establecer un ambiente de respeto y colaboración entre sus pilotos. Ha dejado claro que, aunque valora las opiniones de los pilotos, las decisiones técnicas las toman los ingenieros, y que el objetivo común es el éxito del equipo. La gestión de esta situación es crucial para Ducati, que busca mantener su dominio en MotoGP. La competencia entre Márquez y Bagnaia puede ser beneficiosa si se canaliza correctamente, pero también puede ser destructiva si no se maneja con cuidado. D'Aligna confía en la inteligencia y profesionalismo de ambos pilotos para superar estas dificultades y trabajar juntos por el bien del equipo. La temporada es larga y está llena de desafíos, pero también de oportunidades. Si Márquez y Bagnaia logran encontrar un equilibrio entre la competencia y la colaboración, Ducati podría vivir una de sus mejores temporadas en la historia. De lo contrario, las tensiones internas podrían poner en riesgo sus aspiraciones al título. En este contexto, la figura de D'Aligna es fundamental. Su experiencia y liderazgo serán clave para navegar estas aguas turbulentas y guiar al equipo hacia el éxito. La historia de Ducati en 2025 dependerá en gran medida de cómo se maneje esta delicada situación. La tensión entre Marc Márquez y Francesco Bagnaia es un tema que no deja de ocupar titulares en el mundo del motociclismo. Lo que se percibía como una oportunidad para que Ducati tuviera a dos de los pilotos más destacados de la era moderna trabajando bajo el mismo techo, rápidamente ha revelado la complejidad de esta situación. Porque, aunque ambos comparten la misma marca, el mismo equipo y el mismo objetivo, las personalidades y las ambiciones de los dos pilotos no podrían ser más diferentes. Márquez es un competidor feroz, un piloto que ha sido el emblema del éxito y la consistencia durante más de una década, mientras que Bagnaia, el actual campeón, se enfrenta a la presión de mantener su lugar en la cima. El mayor desafío para Gigi D'Aligna
el director general de Ducati, ha sido gestionar esta rivalidad interna sin que se convierta en un problema para el equipo. Sabía que esta situación, si no se manejaba correctamente, podría desestabilizar no solo la relación entre los pilotos, sino el propio rendimiento del equipo. El ambiente en el box de Ducati, un espacio que históricamente se ha caracterizado por la armonía y el trabajo en equipo, se estaba viendo alterado por estas tensiones. Dagigna tiene una vasta experiencia en el mundo de MotoGP, y sabe que la competencia interna es algo común en los equipos de élite. Sin embargo, también es consciente de que cuando dos pilotos de nivel mundial compiten directamente entre sí dentro de un mismo equipo, las cosas pueden volverse complicadas. La rivalidad puede ser estimulante, puede impulsar a ambos a rendir mejor, pero también puede ser destructiva si no se pone freno a tiempo. La situación entre Márquez y Bagnaia no es simplemente un choque de estilos de conducción, sino un choque de personalidades. Marc ha llegado con una actitud desafiante, dispuesto a demostrar que todavía es el mejor piloto del mundo. No importa que la Ducati sea la moto más competitiva en la parrilla, no importa que Bagnaia haya sido el campeón de la temporada anterior, Márquez está ahí para ganar. Por otro lado, Bagnaia, con el peso del título en sus hombros, está decidido a defender su estatus como líder del equipo y demostrar que puede mantener su lugar en la cima. Si bien la rivalidad es natural en el deporte, la situación se complica cuando dos pilotos tan competitivos se ven obligados a coexistir en el mismo espacio, compartiendo el mismo equipo y los mismos recursos. La presión sobre Bagnaia se incrementó aún más cuando Márquez, en su estilo característico, no perdió el tiempo en hacerle saber que estaba dispuesto a pelear por el primer puesto. Sin embargo, la forma en que ambos pilotos manejaron sus conflictos fuera de la pista también jugó un papel crucial en la creciente tensión. En ocasiones, parece que los incidentes en la pista, como el choque en el Gran Premio de Portugal o el accidente en Aragón, son solo la punta del iceberg. Lo que realmente está en juego es el control sobre el equipo y la necesidad de cada uno de afirmar su posición en la jerarquía. El incidente en el GP de Portugal fue un claro ejemplo de cómo las emociones y los egos de los pilotos pueden afectar la dinámica del equipo. Cuando ambos pilotos se fueron al suelo en una maniobra desafortunada, no solo se acusaron mutuamente de ser responsables de la caída, sino que también se desató una serie de declaraciones públicas que avivaron aún más la rivalidad. El momento más tenso llegó cuando Bagnaia sugirió que todo el incidente había sido premeditado, una declaración que no solo fue tomada de manera negativa por los Márquez, sino que también sembró la semilla de desconfianza entre los miembros del equipo. Para Bagnaia, estas palabras fueron un golpe bajo, pero también evidencian una frustración creciente. La presión de mantener su título, de defender su lugar en la historia de Ducati, ha comenzado a afectarlo más de lo que quizás estaba dispuesto a admitir. Aunque sus habilidades sobre la moto siguen siendo indiscutibles, la batalla psicológica es algo que debe ganar si quiere seguir siendo el número uno en el equipo. Al mismo tiempo, las tensiones con los hermanos Márquez, en especial con Alex, siguen siendo una carga adicional. El enfrentamiento en Aragón, que involucró a Bagnaia y Alex Márquez, no fue solo un accidente, sino un reflejo de la creciente animosidad que se estaba gestando. Bagnaia culpó a Alex de forma rotunda, lo que hizo que el ambiente dentro del box se volviera aún más pesado. Por otro lado, Márquez ha llegado con una mentalidad clara, demostrar que sigue siendo el mejor. Con la habilidad para adaptarse rápidamente a cualquier moto y a cualquier circunstancia, no ha tardado en poner a Ducati en el centro de atención. Su llegada ha sido como un viento fresco para algunos dentro del equipo, pero también ha sido vista como una amenaza por otros, especialmente por aquellos que no están dispuestos a compartir los reflectores. La actitud de Márquez no es de rivalidad destructiva, sino de competencia pura, de alguien que está allí para ganar, sin importar quién se interponga en su camino. Esto puede ser inspirador para algunos, pero también intimidante para otros. Dagigna, por su parte, se enfrenta a un dilema. Por un lado, entiende perfectamente que la rivalidad entre sus dos pilotos puede ser un motor para el éxito, siempre y cuando no se cruce la línea de la desestabilización. Ha sido testigo de otras rivalidades dentro del paddock, como la que existió entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi cuando ambos fueron compañeros en Yamaha. Esa rivalidad, aunque inicialmente parecía ser algo natural, acabó dividiendo el equipo, creando un ambiente tóxico que perjudicó a todos. Dagigna no quiere que Ducati pase por lo mismo.
Sabe que el equipo necesita una atmósfera de cooperación y apoyo, y que los dos pilotos, aunque sean rivales en la pista, deben trabajar juntos para que el equipo alcance su máximo potencial. Gigi D'Aligna se ha encargado de hablar directamente con ambos pilotos, tratando de calmar los ánimos y de recordarles la importancia de estar unidos, al menos dentro del box. Su objetivo no es eliminar la rivalidad, sino canalizarla de manera que beneficie al equipo. Les ha dejado claro que el éxito de Ducati depende de ellos dos trabajando juntos, de que cada uno, a su manera, contribuya al desarrollo de la moto y al rendimiento del equipo. Pero también les ha advertido que cualquier desavenencia interna puede ser perjudicial para todos. La situación, por lo tanto, es delicada. En este contexto, D'Aligna ha enfatizado la importancia de mantener la calma y el profesionalismo en todo momento. Aunque la presión y las emociones pueden ser fuertes, lo que está en juego es mucho más grande que cualquier rivalidad personal. Ducati no puede permitirse que sus dos pilotos estrellas se enfrenten de una manera destructiva. Si esto sucede, no solo se perdería la oportunidad de ganar el campeonato, sino que el equipo entero podría verse arrastrado por una dinámica negativa que terminaría afectando su rendimiento general. El trabajo de D'Aligna, por tanto, no solo es gestionar las relaciones personales entre los pilotos, sino también mantener un equilibrio en el equipo. Los ingenieros, los mecánicos y todos los demás miembros de Ducati también tienen que estar alineados, trabajando hacia un objetivo común. La presión sobre ellos también es grande, porque el éxito de Ducati en MotoGP depende de que cada componente del equipo funcione en perfecta armonía. Es por eso que D'Aligna ha adoptado un enfoque pragmático, insistiendo en que, aunque la rivalidad es algo natural en el deporte, debe haber una línea que no debe cruzarse. La relación entre Márquez y Bagnaia no puede convertirse en una guerra abierta, porque eso solo llevaría a la ruina del equipo. Ambos deben recordar que, más allá de la competencia por el primer puesto, están luchando por lo mismo, el éxito de Ducati en MotoGP. Las 4 primeras carreras de la temporada 2025 han sido un verdadero campo de pruebas para Marc Márquez y Francesco Bagnaia, revelando no solo su nivel de competencia en la pista, sino también la evolución de su relación interna dentro del equipo Ducati. Desde el primer Gran Premio en Qatar hasta la reciente carrera en Jerez, la dinámica entre ambos pilotos ha sido tensa, cargada de emociones y, en muchos casos, un reflejo de las luchas internas dentro del equipo. Lo que parecía una rivalidad natural entre dos campeones, se ha convertido en un desafío constante para Gigi D'Aligna, quien observa de cerca cómo sus pilotos gestionan la presión. El inicio de la temporada comenzó con un primer vistazo de lo que estaba por venir en Qatar, una pista que tradicionalmente ha favorecido tanto a Márquez como a Ducati, pero las expectativas para ambos pilotos eran diferentes. Bagnaia, el defensor del título, llegó a Qatar con la intención de reafirmar su estatus de campeón y de dominar desde el principio. Sin embargo, el rendimiento de la Ducati no fue el esperado. Márquez, por su parte, mostró un ritmo impresionante, demostrando que, incluso con un tiempo fuera de la lucha por el título, seguía siendo uno de los pilotos más completos y competitivos del paddock. El Gran Premio de Qatar fue la primera batalla pública en esta temporada entre los dos pilotos de Ducati, y lo cierto es que el dominio de Márquez fue claro. A pesar de ser su primer año con el equipo, Marc dominó en la clasificación, logrando la pole con una vuelta increíblemente rápida, mientras que Bagnaia no pudo mantener el ritmo, finalizando lejos de la pole y con una sensación de frustración palpable. En la carrera, Márquez, como es habitual, se mostró sólido y constante, mientras que Bagnaia luchaba por encontrar su ritmo. La diferencia entre ellos no fue solo en tiempo, sino también en la actitud. Márquez parecía relajado, disfrutando del desafío, mientras que Bagnaia, bajo la presión de la temporada, parecía más tenso, consciente de que una derrota ante su compañero de equipo en la primera carrera podría marcar el tono de todo el año. El resultado de Qatar dejó claro que Marc Márquez no estaba allí solo para ser un compañero de equipo. Su llegada a Ducati representaba un desafío directo para Bagnaia. Aunque ambos mostraron respeto mutuo, la rivalidad estaba comenzando a forjarse de manera más evidente. La historia de la carrera no fue solo el dominio de Márquez, sino también el hecho de que Bagnaia, a pesar de su talento y de la potencia de la Ducati, no logró imponerse como el líder indiscutido del equipo. Este fue un golpe psicológico para el campeón, quien ya se encontraba bajo el peso de la presión interna del equipo. El siguiente Gran Premio, en Indonesia,
fue una repetición de la batalla entre Márquez y Bagnaia. Mientras que la pista de Mandalika favorece a los pilotos agresivos, Bagnaia pareció más en su elemento, mejorando su rendimiento en comparación con Qatar. Sin embargo, la sombra de Márquez seguía pesando sobre él. Marc se mostró imparable en la calificación, pero fue una carrera llena de incidentes que mostró claramente cómo la tensión entre ambos pilotos estaba comenzando a afectarlos de manera más directa. Bagnaia logró subir al podio, pero no pudo igualar el ritmo de Márquez, quien se impuso nuevamente con una actuación sólida. La rivalidad seguía creciendo, y aunque Bagnaia intentó mantenerse firme, la lucha en la pista ya se había convertido en una batalla psicológica que no podía ignorar. El Gran Premio de Argentina trajo consigo más incertidumbre para el equipo de Ducati. Mientras que la pista de Termas de Río Hondo es un terreno que históricamente ha sido favorable para Bagnaia, Márquez demostró su capacidad para adaptarse a cualquier escenario, independientemente del trazado. Durante la clasificación, la batalla fue feroz, con ambos pilotos luchando por el primer puesto, pero el comportamiento de Márquez seguía siendo agresivo y desafiante. En la carrera, Márquez aprovechó cualquier oportunidad para adelantar a Bagnaia, lo que llevó a una disputa directa entre los dos en la pista. La presión sobre Bagnaia se hacía evidente, ya que cada vez que Márquez le pasaba, parecía haber un pequeño quiebre en la confianza del piloto italiano. Bagnaia, a pesar de ser el campeón, se encontró a menudo a la defensiva. El público pudo ver una lucha constante en sus ojos, un deseo de recuperar lo perdido en la temporada pasada, pero al mismo tiempo una creciente frustración de tener que lidiar con la presión de tener a Márquez como compañero. Mientras tanto, Marc, sin mostrar signos de debilidad, se mantenía firme, demostrando que su regreso era mucho más que una simple reaparición en la élite del motociclismo. El Gran Premio de Jerez, la cuarta carrera de la temporada, fue otra muestra del estado de la batalla interna dentro del box de Ducati. Con un clima cálido y una pista exigente, tanto Márquez como Bagnaia se encontraron nuevamente en el centro de atención. Jerez, una pista con curvas rápidas y un desgaste físico significativo, se convirtió en un campo de pruebas crucial para ambos pilotos. Bagnaia, que ya conocía la importancia de obtener buenos resultados en España, dio todo lo que tenía, pero nuevamente, la sombra de Márquez fue demasiado grande. La batalla en la calificación fue reñida, pero Márquez logró imponerse una vez más, esta vez con una estrategia más inteligente y calculada. En la carrera, ambos pilotos se mostraron agresivos, pero la superioridad de Márquez, especialmente en los últimos compases de la carrera, quedó clara. Después de Jerez, las emociones dentro del equipo Ducati eran palpables. Bagnaia estaba claramente afectado por los resultados. No solo estaba luchando contra su compañero de equipo, sino también contra una creciente presión externa para mantener su lugar como el líder de Ducati. Mientras tanto, Márquez, que había mostrado una vez más su calidad en pista, comenzaba a consolidarse como la mayor amenaza para el campeonato. La sensación de que el 93 podía ser el nuevo número 1 dentro de Ducati ya era una realidad. Para Gigi Dall'Igna, la preocupación crecía. Aunque la rivalidad no era algo inesperado, ver cómo Marc Márquez parecía dominar cada uno de los primeros 4 grandes premios generaba más preguntas que respuestas. La tensión entre sus dos pilotos estaba alcanzando un punto crítico, y aunque los esfuerzos para mediar y calmar la situación estaban presentes, no era fácil mantener el ambiente de trabajo armónico. El equipo Ducati se enfrentaba ahora a un dilema: ¿cómo equilibrar las aspiraciones personales de Márquez con las de Bagnaia sin que la competitividad entre ambos afectara el rendimiento general del equipo? Los primeros 4 grandes premios no solo han dejado en evidencia el nivel de competencia entre Márquez y Bagnaia, sino también la lucha por el dominio de Ducati en MotoGP. Mientras tanto, el futuro de la temporada 2025 sigue siendo incierto. Todo depende de cómo se resuelvan los conflictos internos y de si los dos pilotos pueden encontrar una forma de coexistir dentro del mismo equipo sin que sus diferencias afecten el rendimiento global de Ducati. Las 4 primeras carreras de la temporada 2025 en MotoGP han sido un claro reflejo de lo que se está gestando en el seno del equipo Ducati, un campo de batalla tanto en la pista como fuera de ella. Marc Márquez y Francesco Bagnaia se encuentran en medio de una rivalidad que podría marcar la temporada de MotoGP, pero también la historia reciente del equipo italiano.
Aunque ambos son dos de los pilotos más talentosos y respetados del mundo, la competencia entre ellos ha puesto a prueba no solo su relación personal, sino la estabilidad y el rendimiento del equipo. La intervención de Gigi D'Agigna, director de Ducati, es vital para asegurarse de que esta rivalidad no se convierta en una guerra civil interna que perjudique las aspiraciones del equipo. Desde que Márquez llegó a Ducati, la dinámica en el equipo cambió. Ducati siempre ha sido un equipo fuerte, pero la llegada de un campeón como Márquez generó una nueva presión sobre Bagnaia, quien hasta ese momento había sido el líder indiscutido de la marca. A lo largo de las primeras carreras, la respuesta de Bagnaia a esta presión no ha sido la esperada. Si bien sigue siendo un piloto increíblemente talentoso y capaz de ganar carreras, parece que la presencia de Márquez ha comenzado a afectar su confianza y su actitud en la pista. En las primeras 4 carreras, Bagnaia ha luchado para encontrar su ritmo, especialmente al enfrentarse directamente a Márquez. A pesar de ser el campeón defensor, parece que la presión por mantener su puesto como el líder del equipo ha sido un factor determinante en su desempeño. La victoria de Márquez en varias de las primeras carreras no solo ha demostrado que su habilidad sigue intacta, sino que también ha puesto en duda la supremacía de Bagnaia en Ducati. Aunque Bagnaia ha mostrado destellos de su talento y competitividad, el hecho de que Márquez lo haya superado de manera consistente ha dejado claro que el español no está dispuesto a ceder el trono tan fácilmente. A pesar de que la relación entre ambos pilotos es respetuosa en muchos aspectos, en la pista la tensión es palpable. Cada vez que se enfrentan, se hace evidente que ambos quieren demostrar quién es el verdadero líder de Ducati, y esta lucha interna podría ser la clave para el futuro del equipo en la temporada 2025. A medida que las carreras avanzaban, la rivalidad entre ambos pilotos se intensificó, y la intervención de D'Agigna se volvió cada vez más necesaria. En Ducati no quieren repetir los errores del pasado, como la situación entre Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en Yamaha, donde la rivalidad fue tan destructiva que perjudicó el rendimiento general del equipo. D'Agigna sabe que no puede permitir que esta situación se repita en Ducati, y por eso ha intentado intervenir, estableciendo un espacio para la colaboración entre Márquez y Bagnaia, sin que su competencia se convierta en una guerra abierta. Sin embargo, no es fácil controlar dos egos tan grandes como los de Márquez y Bagnaia, quienes son conscientes de que están luchando no solo por el campeonato de 2025, sino por el legado que dejarán en la historia del motociclismo. La rivalidad entre ambos se ha manifestado de manera clara en las primeras carreras de la temporada. En Qatar, por ejemplo, Márquez mostró una superioridad que sorprendió a muchos, incluyendo a Bagnaia. Aunque Qatar es una pista que favorece tanto a Ducati como a Márquez, el hecho de que Marc se impusiera de manera tan contundente dejó claro que no está dispuesto a ceder ante nadie, ni siquiera ante un campeón como Bagnaia. A pesar de los esfuerzos del italiano por mantenerse a la par, las diferencias en el rendimiento fueron evidentes, y Bagnaia se encontró en una posición incómoda desde la primera carrera. En el Gran Premio de Indonesia, Bagnaia intentó redimirse, mostrando un mejor ritmo y una estrategia más sólida. Sin embargo, la presencia de Márquez seguía siendo una amenaza constante. Aunque Bagnaia logró terminar en el podio, no pudo evitar sentirse presionado por el ritmo del piloto español, quien a pesar de los obstáculos continuaba siendo el favorito. Este tipo de situaciones, donde Bagnaia no logra imponerse sobre su compañero de equipo, solo aumenta la frustración interna. A pesar de las victorias, la sensación de que Márquez está un paso adelante no hace más que acrecentar la presión sobre el piloto italiano. En Argentina, la situación se repitió. La pista de Termas de Río Hondo, que tradicionalmente favorece a pilotos con un estilo agresivo como el de Bagnaia, no fue suficiente para frenar el ímpetu de Márquez. Aunque Bagnaia luchó con todo lo que tenía, Márquez lo superó una vez más, consolidando su lugar como la mayor amenaza dentro del equipo. En esta carrera, Bagnaia demostró que aún tiene mucho por dar, pero la realidad es que las victorias de Márquez lo han dejado sin margen de error. A cada carrera que pasa, la presión se acumula sobre el campeón defensor, quien empieza a sentir que su posición de liderazgo dentro del equipo está en peligro. Esto es algo que, si bien Bagnaia no lo expresa abiertamente, se percibe en su lenguaje corporal y en su actitud durante las entrevistas. El Gran Premio de Jerez fue la última de las 4 primeras carreras, y en ella la situación no cambió. Aunque Bagnaia intentó todo lo que estuvo a su alcance para lograr un buen resultado, Márquez una vez más dominó la pista.
La diferencia entre ambos pilotos se hizo aún más clara. Márquez, con su experiencia y mentalidad de campeón, parece estar disfrutando de esta lucha, mientras que Bagnaia parece estar al límite de su paciencia. No cabe duda de que Bagnaia sigue siendo un piloto increíblemente talentoso, pero la sombra de Márquez lo persigue en cada curva, y su capacidad para resistir esta presión será crucial para su éxito en el resto de la temporada. A nivel de equipo, la situación es aún más compleja. Aunque Ducati sigue siendo uno de los equipos más poderosos en MotoGP, la rivalidad interna entre sus dos pilotos está empezando a afectar el ambiente dentro del box. Los ingenieros y el resto del personal de Ducati se encuentran atrapados entre dos campeones que luchan por su lugar en la historia. Gigi D'Agostino ha intentado mantener la calma dentro del equipo, sabiendo que tanto la motivación de sus pilotos como la armonía en el grupo son esenciales para el rendimiento del equipo. Sin embargo, la realidad es que las tensiones siguen siendo altas, y los esfuerzos de D'Agostino para evitar que la situación se convierta en un conflicto mayor están siendo puestos a prueba constantemente. Lo que está en juego no es solo el campeonato de 2025, sino también el futuro de Ducati en MotoGP. La rivalidad entre Márquez y Bagnaia podría ser la chispa que impulse al equipo hacia nuevos logros o la que termine destruyendo todo lo que han construido hasta ahora. Ducati necesita que ambos pilotos encuentren una forma de coexistir, de trabajar juntos en lugar de enfrentarse constantemente. Si no lo logran, el equipo podría verse en una situación muy similar a la que vivió Yamaha en su época de guerra interna entre Rossi y Lorenzo, con consecuencias desastrosas para todos. En última instancia, la solución pasa por encontrar el equilibrio. Tanto Márquez como Bagnaia tienen el talento necesario para ganar el campeonato, pero deben ser capaces de superar sus diferencias y trabajar juntos. La temporada 2025 está lejos de terminar, y la competencia será feroz, pero si Ducati quiere seguir siendo la marca dominante en MotoGP, necesita que sus pilotos encuentren un terreno común. De lo contrario, la rivalidad entre ellos podría llevar a un colapso interno, donde nadie saldría ganando. La clave está en la capacidad de Márquez y Bagnaia para reconocer que, a pesar de sus diferencias, ambos están luchando por el mismo objetivo, el éxito de Ducati en MotoGP. Sin eso, cualquier otro intento por superar la competencia externa será en vano.